gente dirá, con esa escritura dirá, no, pues ahí les sigo. ¿Dónde ando? Pues ahí les sigo. Que al cabo, por Cristo, nos ganamos el cielo. Fíjense bien, les voy a dar una pequeña aclaración. Sí vamos a ir al cielo todos vamos a ir al cielo, buenos y malos. Pero luego al estar presente en las meras puertas, va a salir una chichicle de San Pedro y vas a ver quiénes de nosotros tenemos los sacramentos. Yo creo que todos aquí sabemos qué son los sacramentos, ¿verdad? Sí sabemos. Los sacramentos es, para que me entiendan así vulgarmente, es como un tatuaje en el alma. Entonces, las personas que vamos a ir todos al cielo, y va a haber una hilera ahí. Pero como vamos a ser el espíritu, va a ser el alma, lo único que va a sobresalir de nosotros van a ser los mandamientos, los sacramentos de Dios. Y el que no los lleve, y el que no tenga eso, le van a decir, mira, ahí hay una salita y esa salita es la de espera. ¿Sí saben cuál es la salita de espera? Ese es el purgatorio. Y pues ahí es donde podemos estar por una eternidad. Solamente por las oraciones de nuestros seres queridos podemos salir de ese lugar. Todos vamos a ir al cielo, por gracia de Dios, sí, pero no es tan simple. Tenemos que cubrir los requisitos que como iglesia somos. Y entre ellos van los sacramentos, hasta el final. Si en este momento fuimos a misa y comulgamos, estamos en gracia. Por eso dicen, estás en gracia. Y en este momento Dios me quiere llamar, yo estoy listo. Y voy a llegar con mi charolota, mira. Yo hice mis sacramentos. ¿Qué me van a decir? Pásale para acá. En cambio, si no nos enderezamos y queremos vivir como tal vez hemos vivido hasta ahorita, entonces aguas, porque entonces sí vas a ir al cielo, pero allí es donde dice la Biblia, va a haber rechinar de dientes, ¿verdad? Por gracia hemos sido salvados. La gracia que nos da Dios es incomparable y no podemos comprender su magnitud. Y por supuesto, no agradecemos lo suficiente. Fíjense bien lo que analicé yo. En las épocas de Moisés, Isaac y Jeremías, no había misa y no había sacramentos. No podían comulgar. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos fueron grandes profetas y siguieron al pie de la letra lo que Dios les mandaba. Pero sembraron para nosotros. De eso se trata la gracia de Dios. Otros sembraron para nosotros, sin ver ellos el fruto para ellos. Entonces, una pregunta para ustedes sin que me la contesten es personal. Personal. Ustedes que están sembrando. Estamos sembrando abortos, matrimonios del mismo sexo, triples, ocultismos, trastornos de identidad, etcétera, etcétera, etcétera. El que siembra bien, siembra para siempre. Los santos trabajan para el cielo y los trabajos en el cielo son la eternidad. Entonces, los santos deben de trabajar para toda la eternidad. Les voy a compartir ahora un pequeño testimonio de un camarada mío que me pidió, que me gustó mucho, y yo en algún momento le dije que por qué no lo compartía. Entonces no se animó, le dio timidez en tal vez ponerlo en video porque se me hizo bonito. Esta es una persona, un bigotón igual que yo, como cualquier otro de ustedes, los hombres, que ahora con la cuarentena vivió una situación muy especial. Lo mandaron para la casa cuando recién empezó la cuarentena. Acuérdense que se paralizó todo y él duró cerca de un mes en su casa. Tiene un niño de 10 años. Nunca había compartido con su esposa y sus hijos más de 4 días juntos. Es decir, hay veces que compartimos más en el trabajo porque duramos 12 horas trabajando
Y hay gente que trabaja sábado y domingos también. Entonces con la cuarentena él se dio cuenta de algo, que no había compartido desde que se habían casado más de 4 días juntos. Y empezó a ver alguna cosa diferente con su hijo de 11 años. El hijo, antiguamente él recordó que lo habían molestado en la escuela, se defendió y lo mandaron castigar. Le pusieron un correctivo, pero a él hasta ahí sabía, nada más hasta ahí sabía eso. Entonces él se le vino a la mente que iba a aprovechar para platicar con su hijo. Tenía más hijos, pero ese es el que veía él que tenía un poco de problemas. Entonces un día lo quiso dedicar todo el día con él y se puso a jugar los videojuegos que juega un niño de 11 años. Entonces ya llevaba como 30 minutos jugando con él en el juego, en el PlayStation, y se fijó que el juego era un juego prohibido, que era un juego para mayores de 17 años. Entonces le preguntó: oye, mijo, ¿y ese juego, cuándo lo compraste? ¿O quién te lo compró? Pues tú. Yo no, le dijo él. Sí, pues tú me diste permiso, mi mamá me dijo que te había dicho. Entonces él no se acordó. Seguramente la esposa le dijo: el niño quiere un juego, y pues se lo compró, de ese juego donde es puro destruir cosas, golpear al otro, y es bien sanguinario. Y él se dio cuenta, entonces reflexionó que entonces la conducta del niño era por tantas horas que estaba jugando con ese juego. Entonces así él se las ingenió para llevárselo otra vez al mall y comprar otros juegos, para no contradecir lo que el mismo niño le dijo, que él le había autorizado. Después platicó con la esposa y la esposa le dijo: es que me mandaron a hablar de la escuela, que el niño le estaban molestando y de bullying. Y la señora le dijo: pues usted defiéndase. Y el niño pues se defendió. Entonces 2 o 3 trucos que vio en el videojuego los empezó a hacer en la escuela, y él le dio mucha tristeza, porque en realidad no se daba cuenta que él metía horas en su trabajo para que el niño tuviera mejor escuela, mejor juegos y mejor todo, pero la atención, lo importante, no lo estaba teniendo. El amor no se comparte de esa manera, con dinero, con algo material. Recuerden que los hijos no necesitan, y me incluyo, los hijos no necesitan que les prediquemos, nos están viendo. No necesitan, lo repito, que les prediquemos, nos están viendo. Entonces nosotros somos el reflejo de nuestros hijos. El padre determina lo que los hijos o los seres queridos quieren reflejar de él. Cuando das palabras de amor, los que las reciben serán libres de ir por el camino de la luz y del amor. Pero la impaciencia, que es el demonio, nos da atajos, o sea, nos da cosas fáciles, y la impaciencia termina con desesperarnos. La impaciencia nos roba la perseverancia. La impaciencia nos aleja del camino. Los enemigos del alma es el demonio, el mundo y la carne. Hermanos, que no nos venza el desaliento. Tal vez nosotros no veremos el fruto. De mi propio testimonio les puedo decir que mi madre oró incansablemente por mí, abogó por mí. Estoy seguro que muchas noches estuvo frente al Santísimo, y con tristeza les digo que nunca vio mi conversión. Entonces no pierdan las esperanzas, porque mi propio testimonio dice que tal vez no le di la dicha a mi madre de verme aquí parado, pero me está viendo desde el cielo. Cuando ella rezaba, yo estaba perdido. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes tienen algún ser querido perdido,
no pierdan las esperanzas, sigan orando, sigan yendo al Santísimo, sigan comulgando, sigan confesándose, sigan compartiendo ese gran amor que Dios nos da sin merecerlo, que es la gracia. No le apuntes a una misión donde quieras cosechar pronto, porque es del enemigo. Recuerden lo que acabo de decir, el demonio nos ofrece atajos, placeres, lujos, cosas efímeras. Dios nos ofrece nada menos que el desierto, la penitencia, pero todo eso es para purificarnos. Aunque yo no crea que nada cambia, si yo cambio, todo cambia. Esa es la historia de la gracia de Dios. Si ya nos ganamos la gracia, por la gracia de Dios nos ganamos la gloria y el cielo, ¿qué creen que nos espera en la gloria? Es otra reflexión. ¿Qué nos espera para nosotros en el cielo? Les voy a contar otra historia. A mí me encantan las parábolas, me encantan las historias, los libros, las películas, porque me transportan y me meto en el papel. De hecho, este libro que está aquí, que fue el primer libro en la humanidad, yo pudiera decir, con el perdón de mi Padre Dios, que es parte de mi vida. Y les voy a dar un poco de ejemplo. Por ejemplo, cuando yo andaba como Israel, el pueblo de Israel duró más de 40 años perdido en el desierto. Yo duré como 30 años perdido sin mi fe. Cuando yo me sentí que no tenía el amor de mis hermanos, como la historia de José el soñador. Cuando yo me escapé de mi casa por huir de mi padre, ¿a qué le suena eso? Como el hijo pródigo. Y les puedo seguir repitiendo muchísimas historias que hay aquí en la Biblia que me llegan. ¿Saben por qué? Porque si tú lees la Biblia, es la historia de tu vida. Es la historia que Jesús te quiere dar a ti. Les voy a compartir otra historia. Había un par de gemelos en el vientre de su madre. Quiero que por favor visualicen esa escena. ¿Cómo se sentiría ser un feto? ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo creen que se sentiría ahí estar en el vientre de la mamá? Calientito, arropado, a gusto, querido. ¿Qué más? ¿Qué más? Protegido. Y luego fíjense, eran dos y estaban platicando uno con el otro. Y luego le decía, oye, pues ya mero salimos. ¿Y qué hay allá afuera? No, pues no sé. Nadie ha vuelto para decirnos. Pues ve tú. No, pues ¿por qué voy a ir yo? Y ahí estaban con miedo. No, si yo me siento bien a gusto aquí, ¿por qué voy a salir? Ah, mira, la temperatura calientita, pues todavía no era shishi, pero la comida estaba ahí, lista. No había de qué preocuparse, no había frío, no había taxis por qué pagar, ni nada, o sea, estaba tranquilo. Entonces ahí estaban alegando un gemelo con el otro y le dice, pues ahora le puedes ser tú, no. Y luego ya uno de ellos, acuérdense que siempre los gemelos hay uno más aventado que el otro. Bueno, al menos esa es mi historia, ¿ok? Entonces le dice, bueno, yo voy a ir. Y luego le dice el otro, ok, pero por favor, pues me vas a tener con el pendiente. Vienes y me dices cómo está allá afuera. Y sale el primero, y el otro está impaciente, el otro gemelo. Y pasa el tiempo y no vuelve, ¿no? Dice, no vuelve. No, pues ni modo, pues. El mismo impulso de la mamá, yo creo ya lo quería afuera, lo sacó. Y en cuanto ve al otro, le dice, ¿qué pasó? Pues te estaba esperando que me dijeras. Y lo voltea para arriba y dice, pero mira qué belleza. ¿Cómo quieres que me devuelva a donde estaba? Si estoy viendo esto, está
estaba viendo a su madre. Hermanos, esa es la gloria. Allá vamos. Ténganlo por seguro que eso le tenemos tanto miedo, pero nos espera algo. Dijo Marquitos, ay papá. Alguna vez alguien me preguntó, ¿cuál es la clave para tu matrimonio de 31 años? Y les digo con el corazón lo que contesté. Es fácil amar cuando uno se siente amado. Cuando yo andaba en el pecado y yo volvía a casa oliendo a eso, a pecado, y me recostaba para dormir, mi esposa me decía, te amo, te amo. ¿Creen que yo comprendía esas palabras? Yo olía a pecado y venían no sé de dónde, pero ella me decía, te amo. Ese te amo es la gracia de Dios, es la sonrisa de Dios. De hecho, yo cuento que cuando yo conocí a mi esposa, estábamos en un salón de baile y cuando la miré, yo creo que estaba más lejos que hasta allá al rincón así. Y ella sabía, había una mesa ahí, ya a veces lo cuento hasta de broma, pero no, dijo Silvia Pinal, caso de la vida real. Estaba una mesa de puras mujeres y aquí está mi esposa y su hermana, yo creo también esa hermana ahí estaba. Y yo recuerdo que yo me paré como buen bigotón en la barra a atacarme, ¿verdad? Entonces yo volteé para esa mesa y me encontré con la sonrisa de Jesús. Todavía ahorita, le soy sincero, le preguntan a mi esposa y dice que no me estaba sonriendo. ¿Saben por qué? Porque era la sonrisa de Jesús. A veces, aunque tú no lo creas, Jesús te sonríe. Pero si tú no estás en sintonía o no le mueves a tu frecuencia para recibir ese amor que te está dando, pues no es. Jesús utilizó a mi esposa para decir, acá estoy, mira para este lado. Yo me movía para un lado y volvía a mirar a la mesa y me seguía sonriendo. Y me movía para allá y volteaba para atrás a ver si mi esposa no estaba sonriéndole a alguien más, ¿verdad? Y yo percibía esa sonrisa. Y le preguntan ahorita, dice, no, yo no me estaba riendo con él. ¿Saben por qué? Porque era la sonrisa de Dios. Por eso me digo yo mismo que yo estoy loco, porque a veces esa sonrisa yo me la topo con los pajaritos o un amanecer ahora, porque Dios me está haciendo en mí una conversión. Y yo de repente oigo un canto, una sonrisa de un bebé, cualquier bebé, una flor, y veo la sonrisa de Dios. Pues me estaré volviendo loco, pero es una locura que me gusta. Y yo creo que a todos, si buscamos en nuestro corazón ustedes y se calman un poco con esta gran bullicio, con esta gran ruido que nos otorga el mundo, pueden sintonizar esa frecuencia de Jesús y pueden encontrar una sonrisa ahí, donde tal vez ustedes piensan que no hay. Pero hermanos, sí existe y sí la hay. Y soy prueba de eso. La cruz es la conversión y la cruz es la conversación que Dios tiene contigo. ¿Se acuerdan que ahorita les dije que en la Biblia yo me reflejo en algunos pasajes cuando le estoy leyendo? Yo creo que ustedes también, pero analícenlo. Cuando leen, por ejemplo,
la crucifixión, ¿dónde están ustedes? Están como el público, sin decir nada. A mí, por ejemplo, en varias facetas me pasó que yo gritaba, crucifícalo. Yo me puse ahí y luego después, en un problema que hubo, me pasó la cruz, o más bien me empujaron como la persona que le ayudó a Jesucristo para cargar la cruz, como Simón de Cirene. En otras ocasiones yo he mismo renegado de Dios, más de 3 veces como Pedro, pero también como Pedro me ha levantado de las aguas Dios. Yo pienso que ustedes también, analícenlo de veras. Cada vez que lo analicen y lean un pedacito de la Biblia, sitúense en la Biblia y verán que van a ver esa frecuencia de Dios, van a ver esa sonrisa de Dios y te va a decir dónde estás ahora y cómo es que vas caminando. En algunas partes me tocó, en algunas partes de mi vida, me tocó lavarme las manos. No quiero nada de ti, Jesús, hazte para allá, porque no me convienes. Pero en otras, soy testimonio que me sanó y me curó. Tal vez como la buena samaritana. ¿O dónde estabas tú? ¿A ti era el que te querían apedrar? ¿O tú eras el que estabas queriendo tirar las piedras? Yo esas preguntas me las hacía yo mismo y yo me situaba ahí. ¿Sabe qué estaba haciendo? Es lo que nos dice nuestra iglesia, que leamos la Biblia con lección divina. ¿Qué quiere decir? Que vivamos la escritura y nos metamos. Y es por eso que me fascinó empezar a leer la Biblia, porque yo me metí ahí en el papel y dije, pues me estaré volviendo loco. Pues si es una historia que hace más de 2000 años sucedió. Yo conozco personas de mi misma familia que luego les digo, ¿qué pasó? Ya no te he visto en misa. No, pues ¿a qué quieres que vaya? Si el padre empieza con los coscorrones. ¿Sí han oído esa expresión? El padre luego nos avienta coscorrones. Pues esos coscorrones es para situarnos en esa frecuencia y poder escuchar cuando tu hijo necesita tu amor, cuando tu esposa te está diciendo te amo y tú estás completamente perdido. Les puedo decir honestamente, yo no he visto a mi esposa perdida y yo ir a su encuentro y decirle la amo. No lo he hecho. No lo he hecho. Porque uno como virutón cree que así nació, muy macho. O al menos a mí así me criaron. Que no debía llorar, que no debía lavar los trastes. Que el hombre en cuanto llega a la casa se sienta y que le sirvan. Qué equivocado estaba. Hoy reconozco que el que me enseñó eso, le faltaba esa sintonía, ese amor de Dios. Porque no se me ha caído nada. Lo que a veces reflexiono y digo, ya mis bigotes están muy blancos, debería haberme reaccionado cuando todavía era joven, pero solamente Dios sabe cuándo y en qué momento te manda a ti aprender de todo. Jesús nos comparte su gracia porque Él quiso hacer lo que le pidió en la misma Biblia dice, en Juan 17, dice que Jesús le pide al Padre que nos ame como lo amó a Él. Fíjese lo que pide Jesús, le dice al Padre, como diciendo, papá, dale a ellos lo que me diste a mí. Dale a ellos lo que me diste a mí. Wow. Y luego, lo que más yo me culpo es sin merecerlo. Yo, no sé ustedes, pero yo digo, tanto amor que nos da y tanto que lo ofendí y tanto que lo golpeé. Y cuántas veces
no estuve renegando, porque mi madre me decía de la iglesia: pórtate bien, cuida a tu familia, cría bien a tus hijos. El bullicio, lo material, la riqueza, el nombre, el buen trabajo, el estatus, todo es efímero. Pero yo pensaba que iba muy bien, que todo estaba bien, pero no era así. Definitivamente no era así. Les decía que me gustan mucho las historias, porque a veces cuando leemos la Biblia o alguien nos comparte un pasaje, pues se nos olvida rápidamente, pero la historia, más bien el cuento, a veces se nos queda más en el corazón. Por eso es que Jesús compartía las parábolas. Tiene infinidad de parábolas que hacían pensar a la gente. De hecho, en las Escrituras ahí mismo dice que las parábolas están dirigidas al humilde, al sencillo de corazón, y que a los estudiosos, pues no, porque no les convenía, no las podían interpretar. Quiero hacer un comentario con lo que está ahorita en las redes sociales muy fuerte. Es lo que está pasando con el Papa. Y yo quiero hacer un comentario porque ustedes, como comunidad, que son mi comunidad, que es mi iglesia, tenemos que mencionarlo. Tenemos que investigar